Queridos hermanos, no sé si les pasa que a veces frente a una misma noticia puede haber distintas reacciones. Y muchas veces las noticias quedan afectadas por nuestros estados de ánimo. A veces depende de cómo estamos para que la noticia que recibimos nos haga reaccionar de tal o cual manera. Y digo esto porque en el Evangelio Jesús llama a los 72, Jesús nos llama a cada uno de nosotros, y la noticia que da muchas veces quedó como mal interpretada. Y quisiera que pudiéramos meditar esa noticia, desgranar un solo versículo. Muchas veces escuchamos que la cosecha es abundante y que los trabajadores son pocos. Y en general no lo tomamos como algo positivo. Creo que eso tiene que ver con el estado de ánimo, no solo personal, también puede ser eclesial. Pero si desgranamos esa frase, Jesús dice, la cosecha es abundante. Punto. Hay mucha cosecha. Cuando hablamos de cosecha, hablamos de la obra de Dios. En el mundo la cosecha es abundante. Hay mucha obra de Dios. Cuando hablamos de cosecha, hablamos de esa etapa de la planta donde hay que sacar los frutos. Y entonces, ¿cuántas veces nos dimos cuenta que en este mundo hay abundancia de cosecha de Dios? Más común es pensar que en el mundo no hay Dios, que no sabemos qué inventar para hacer que haya algo de Dios y que fracasamos una y otra vez. Qué lindo es darnos cuenta que en este mundo hay abundancia de la obra de Dios. Y esto es lo primero que tiene que llenar nuestro corazón. Gracias Dios, porque en este mundo hay abundancia de tu obra, de tu amor, de tu salvación. Qué lindo es repetir esa información una y otra vez, para que nuestro corazón se dilate. La cosecha es abundante. Punto. Gracias Dios, porque hay tanto. Gracias. Y qué bueno que la cosecha es abundante mucho más allá de lo que nosotros vemos o nos damos cuenta. Y está ahí. La otra parte que nos toca reflexionar, pero los trabajadores son pocos. Y acá también nos gusta, ¿no? Como un lamento, como una queja. Hay tanto para hacer y somos tan pocos, ¿no? En las comunidades, nadie se compromete, nadie quiere hacer nada. Bueno, cuando meditaba, me preguntaba si los trabajadores que son pocos tiene que ver con un número. Es decir, si tuviéramos más curas, si tuviéramos más catequistas, si tuviéramos más agentes de pastoral, solucionamos el problema de la cosecha. ¿Qué quiere decir que los trabajadores son pocos? Que hay poca cantidad de trabajadores
que necesitamos 500, 1000, 1.000.000 más, o que los que trabajan no trabajan bien, o que hay muchos, pero que no están haciendo la obra de Dios. ¿Para qué queremos más trabajadores? Quizás la pregunta es si estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos. Quizás no estamos cumpliendo con la misión que tenemos que cumplir. Porque Jesús llama, y es claro, los envía y con instrucciones de dónde tienen que ir y qué es lo que tienen que hacer. Pero a nosotros nos gusta estar y después hacer lo que queremos. Entonces soy cura y estoy en la iglesia, en una comunidad, pero hago lo que me gusta. Hago cosas, pero no soy un trabajador de la mies. Y así cada uno de nosotros. Por eso, que los trabajadores sean pocos nos invita a preguntarnos sobre la misión que Dios nos está confiando. Si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos invita a hacer. Y no se trata de cantidad, sino de cualidad y de especificidad. Soy sacerdote, me gusta hacer muchas cosas, pero si me dedico a otras, dejo de hacer lo que me toca. Ahí es cuando hay pocos trabajadores. Cada uno de ustedes piense si está siendo un trabajador de esa mies o si está haciendo cosas pero que no tienen que ver con esa cosecha. Por eso, y con esto termino, es que el Señor diga, rueguen al dueño. No es un trabajo sindical, que el dueño contrate más y envíe a más personas. Rueguen, oren, ¿para qué? Primero, darse cuenta de que no somos los dueños, de que hay un dueño de todo esto y no somos nosotros. Simples operarios. Que si crece o no crece, hay un dueño. Que no es nuestra imagen la que está en juego, ¿no? A veces tan narcisista. La obra es de Dios. Él es el dueño. Oren para ubicarse humildes trabajadores, disponibles trabajadores, pero no como quienes disponen de las cosas que no son nuestras y que fueron confiadas. Rueguen, oren al dueño de la mies. Él es el dueño. Y lo segundo que nos puede ayudar, pensando en la misión, es que solo el dueño conoce su campo. El mundo es de Dios, Él lo conoce. Por eso sabe dónde, cómo y cuándo sembrar. Nosotros no. Tenemos grandes ideas y proyectos y pensamos que vamos a lograr aquello que cambie todo. No. El dueño conoce su campo, el dueño conoce su siembra y por eso en la oración tenemos que aprender a trabajar en su campo, con sus formas, sus tiempos y sus lugares. Y por eso lo apostólico y la oración tienen que estar tan juntos. Oren
no para quedarse encerrados, sino para entender este mundo y donde Dios nos envía, para que nos enseñe a cosechar. Vamos a tomarnos un minuto en el corazón y vamos a dar gracias primero por tanta abundancia de Dios. Y si no la vemos, pedir que nos ilumine, que nos muestre, para que eso nos llene de alegría el corazón. Vamos a tomarnos un minuto en el corazón para pensar si somos trabajadores de esa cosecha de Dios, o si tenemos que sentarnos y escuchar cuál es el trabajo que Él nos está invitando a realizar. Vamos a tomarnos un minuto en el corazón para pedirle que nos enseñe. Es su campo. Nosotros nos ofrecemos a colaborar con Él. Es su campo que Él conoce y ama. Por eso vamos a pedirle que nos enseñe a ser trabajadores de su fruto con el amor que Él quiere que recojamos. Damos gracias por Tito y Timoteo, colaboradores de esa obra de Dios, y pidamos que también nosotros podamos ser esos colaboradores que hoy trabajan en esa cosecha que espera, que ser recolectada y ser compartida con todos los hermanos.